¿Cómo están? Buenos días, Omar. Buenos días. Por favor, me confirma si me escuchan con claridad. ¿Qué tal, Natalia, Nicolás? Buen día, Sofía, Jennifer. Gracias, chicos. Bien, para mí es un gusto una vez más estar con ustedes y poder compartir este tiempo en el cual vamos a hablar acerca de un tema importante en química, como es el tema de estequiometría, ¿no? La estequiometría es uno de los temas muy importantes y tal vez el de más aplicaciones que puedan haber, puesto que en todo proceso de transformación de sustancias, las leyes que se conocen hasta la actualidad, ¿no? Son aplicadas en este tipo de procesos. Durante la clase veremos algunos conceptos, por ejemplo, de lo que es pureza de un reactivo, rendimiento de una reacción. Hablaremos de sustancias que determinan la cantidad de productos a formarse, como lo que es el reactivo limitante, entre otras cosas más. Entonces, chicos, vamos a empezar. ¿Ya? Recuerden que, como es de costumbre, cada cierta tanda de preguntas, yo me detengo para poder aclarar algunas dudas o consultas. Así que, por favor, les pido que eh, recién pregunten al momento de ese espacio. ¿Listo? Bien, entonces vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver aquí el tema, cuando hablamos de estequiometría, hablamos de una área de la química que se encarga de estudiar dos cosas principalmente: la composición de las sustancias y las relaciones de cantidad en una misma sustancia o en reacciones químicas donde participan sustancias diferentes. Ustedes pueden ver allí justamente una definición donde las principales relaciones cuantitativas que se van a estudiar son la relación en masa, en volumen, en número de moles, entre otras. Bien, entonces avanzamos un poquito más. Y para poder entender mejor este tema, vamos a revisar justamente algunas unidades que en química se utiliza para medir la materia y también cómo establecer las relaciones de cantidad, de masa y de volumen entre las sustancias. Empezaremos con establecer las relaciones para una sustancia en particular y después en estequiometría de reacción veremos cómo establecer en sustancias diferentes, ¿ya? Empecemos con la primera, unidad de cantidad de sustancia. Cuando hablamos de este término de cantidad, seguramente a ustedes a la mente se les viene un número. Justamente los números naturales fueron creados con la finalidad de que puedan usarse para contar, para cuantificar la cantidad de algo. En química, como normalmente trabajamos con los elementos que constituyen a la materia, es decir, átomos, moléculas, iones, etcétera, ¿ya? Ha sido importante crear una unidad para la cantidad de sustancia. Es decir, una unidad que me identifique cuántos átomos, moléculas o iones puedo encontrar en una en una muestra determinada. Entonces, esa unidad es la que se conoce con el nombre de mol. Entonces, el mol, chicos, no es otra cosa que un indicador de la cantidad de la sustancia. En este caso, como las sustancias están formadas por átomos, moléculas, iones en general, diremos pues que el mol es una unidad que me indica la cantidad de partículas que están presentes en la sustancia, tal como ustedes pueden ver allí. ¿Ya? Ahora, esa cantidad de sustancias siempre va a ser la misma para una mol de sustancia. Justamente se establece lo siguiente: que una mol de cualquier sustancia
agrupa una cantidad determinada de partículas. 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esas partículas, como nosotros podemos ver, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, etc. Va a depender a qué sustancia nos estamos refiriendo. ¿Ya? Y justamente ese número, 6,02 por 10 a la 23, es un número muy conocido y justamente tiene el nombre de un famoso químico, el famoso número de Avogadro, en honor a Amadeus Avogadro, ¿no? Cuya foto pueden observar en la pantalla. A ver, veamos un poquito entonces, un poquito más. Si yo tengo una mol de CH4, ¿qué puedo decir? El CH4, si ustedes recordarán, es un compuesto covalente, ¿no? Es una sustancia covalente, una sustancia molecular. Entonces, si yo tuviera una mol de CH4 en un recipiente, dentro de ese recipiente habría un número de moléculas determinado. La pregunta es, ¿cuántas moléculas habría? Según lo que acabamos de revisar hace un momento, debería haber 6,02 por 10 a la 23, o redondeando 6 por 10 a la 23 moléculas. Una cantidad exorbitantemente, ¿no? Exorbitante, muy grande, ¿no? Entonces existe toda esa cantidad de moléculas en una mol, ¿ya? Ahora, si nosotros observamos un poquito, el CH4 está formado por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, según lo que indica la fórmula, ¿verdad? Entonces, si una mol de CH4 tengo en un recipiente, ¿cuántas moles de carbono habrá? Entonces, de la misma fórmula yo lo puedo sacar. Como en la fórmula solamente hay un átomo de carbono, diré que en una mol de CH4 debe haber una mol de átomos de carbono. ¿Te diste cuenta? Entonces, ¿qué estoy usando aquí? La interpretación de la fórmula. Los subíndices que están en las fórmulas químicas me indican la cantidad de moles que pueden estar presentes. En una mol de CH4 hay una mol de átomos de carbono. Oye, pero una mol de átomos de carbono, ¿cuántos átomos agrupa? Seguramente ya tienes la respuesta. 6 por 10 a la 23 átomos. Entonces, ¿qué estamos combinando en este ejercicio? El concepto de mol que acabamos de ver hace un momento, pero también un poco de la interpretación de la fórmula química. A ver, ¿cómo sería para el hidrógeno? En la fórmula del CH4 yo observo 4 hidrógenos. Entonces, en una mol de CH4, ¿cuántas moles de hidrógeno encontraré? Ya te habrás dado cuenta. El subíndice nos da la respuesta. 4. 4 moles de hidrógeno. Oye, pero si una mol agrupa 6 por 10 a la 23, 4 moles, ¿cuánto será? Por una simple regla de 3, podemos obtener que es 24 por 10 a la 23 o 2,4 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Ves? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos utilizar el concepto de mol para poder sacar información o relaciones de cantidad entre los elementos que forman a la sustancia. ¿Ya? Veamos un ejemplo más. Ahora vamos a hablar del cloruro de magnesio. Un ejemplo. Si ustedes también recuerdan de la semana 3 que hemos visto, el cloruro de magnesio es un compuesto iónico. Está formado por un metal y un no metal. Principalmente están formados, como tú sabes, por un catión y un anión, ¿verdad? Ahora, a esa agrupación de catión y anión que están presentes se les conoce como unidad fórmula. Entonces, en una mol de cloruro de magnesio hay
una cantidad determinada de partículas. Esas partículas se les conoce como unidades fórmula. ¿Y cuántas unidades fórmulas hay en una mol de cloro de magnesio? Bueno, tú ya sabes una mol cuántas unidades agrupa, ¿verdad? 6 por 10 a la 23. Entonces, en una mol de cloruro de magnesio yo puedo encontrar 6 por 10 a la 23 unidades fórmula, ¿no? De esa sustancia. Ahora, si nosotros lo analizamos como en el caso anterior, interpretamos la información que está dentro de la fórmula, ¿cuántos átomos de magnesio vemos? 1. Y de cloro, 2, ¿verdad? Entonces, en una mol de cloruro de magnesio, ¿cuántos iones magnesio encontraré? Pues el subíndice ya nos dio la respuesta. 1, ¿verdad? Una mol de iones magnesio. Ahora, si yo tengo una mol de iones magnesio, la pregunta será, ¿cuántos iones magnesio hay agrupados? También la respuesta seguramente ya la conoces. 6 por 10 a la 23 iones magnesio. ¿Te das cuenta? Simplemente estamos usando el concepto de mol e interpretando la fórmula química. ¿Cómo haríamos con respecto al cloro? La misma historia. ¿Cuántos átomos de cloro o iones cloro vemos en la fórmula? 2. Entonces, en una mol de cloruro de magnesio habrán 2 moles de iones cloro menos 1. Oye, pero si una mol agrupa 6 por 10 a la 23, 2 moles, 12 por 10 a la 23, ¿verdad? O 1,2 por 10 a la 24, ¿no? Expresado en notación científica. Ahora, si tú te das cuenta, en esta misma sal, cloruro de magnesio, hay una mol de iones magnesio y 2 moles de iones cloro. Pero ¿cuántos iones en total hay? Pues si hay una mol de los cationes más 2 mol de los aniones, pues encontraré 3 moles de iones en total, pues, ¿no? Así de sencillo. Pero si una mol equivale a 6 por 10 a la 23, 3 ¿a cuánto? 18 o 1,8 por 10 a la 24 iones en total. Entonces, en esta primera parte, chicos, nos vamos a encargar de lo que es la interpretación de lo que es la fórmula y utilizarlo con lo que es la definición de mol. ¿Ya? Una mol agrupa 6 por 10 a la 23 partículas, que pueden ser átomos, que pueden ser iones, que pueden ser moléculas, que pueden ser unidades fórmula, tal como hemos estado trabajando. ¿Bien? Entonces ya hemos visto la primera, las unidades químicas de cantidad. Aquí encontramos al mol. Pasemos a ver la segunda, las unidades químicas de masa. Dentro de ello vamos a encontrar ciertos conceptos importantes. El primero, el famoso peso atómico. Como nosotros vimos también en la semana 3, el peso atómico relativo, ¿ya? Es un promedio de los pesos atómicos de los diversos isótopos que tiene un elemento. No vamos a profundizar mucho en eso porque, bueno, ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? Pero tampoco profundizamos mucho en esto porque los pesos atómicos siempre van a ser datos que a ustedes se les va a entregar para los ejercicios. ¿De dónde sacan esa información? De la tabla periódica, obviamente. Allí se muestra el peso de todos los elementos químicos, el peso de todos los átomos. ¿Ya? Por ejemplo, el peso atómico del carbono, si buscamos en tabla periódica, nos da un valor de 12. Esta UMA que aparece aquí es una unidad creada especialmente para las partículas muy pequeñas, como los átomos, como los protones, neutrones y demás. ¿Ya? Lo importante es que el peso atómico del carbono es 12 UMA, ¿no? Recordarlo. Para el oxígeno, según tabla periódica, 16, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir colocando los pesos atómicos de los elementos que nos den, ¿no? Muy bien. Ahora, como acabamos de ver hace un momento, los pesos atómicos son el peso de los átomos, o sea, el peso de los elementos. Pero
En un compuesto hay combinaciones de elementos. Está formado por 2 o más elementos diferentes. Entonces, si yo quiero sacar el peso de esa nueva sustancia, ya no hablaré de un peso atómico, sino de un peso fórmula. ¿Y cómo se calcula el peso fórmula para un compuesto? Muy sencillo, sumando los pesos atómicos de los elementos que forman parte de él, ¿no? Considerando el número de átomos que se están repitiendo. ¿Cómo es esto? Un ejemplo, mire. El hidróxido de calcio. Este es un compuesto formado por 3 elementos. Si yo quiero hallar el peso fórmula de este compuesto, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, sumar el peso de calcio más el peso del oxígeno más el del hidrógeno. Pero tengo que respetar cuántas veces se repite cada átomo. Por ejemplo, si tú observas la fórmula, el calcio se repite solo una vez. Sería 1 por el peso atómico del calcio. El oxígeno se repite 2 veces. Sería 2 por el peso atómico del oxígeno. Y el hidrógeno también se repite 2 veces. 2 por el peso atómico. Esa sería la expresión, disculpe, para poder hallar el peso de la fórmula del hidróxido de calcio. Ahora, si nosotros reemplazamos los pesos atómicos que aquí nos están dando, obtendríamos que el peso fórmula de este compuesto es 74. Profe, ¿74 qué? Bueno, si los pesos atómicos están en UMA, lo lógico es que el peso fórmula también esté en UMA, en la unidad de masa atómica, ¿no? Creada justamente para medir la masa de esas sustancias pequeñas. ¿Bien? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos sacar el peso de un compuesto, sumando los pesos atómicos de todos los elementos que forman parte de él, ¿no? Considerando siempre en el cálculo el número de veces que el átomo se va repitiendo. ¿Bien? Justamente ahí lo vemos en la estructura, ¿no? Un átomo de calcio, 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Ahora, otro concepto importante en las unidades químicas de masa es el punto de masa molar. Hasta aquí, si tú te das cuenta, hemos estudiado la cantidad de partículas que están presentes en una sustancia. Eso lo hemos usado el concepto de mol. Ahora hemos visto el peso de los átomos o el peso de las moléculas o unidades fórmula, que se calculan por medio de los pesos atómicos y pesos formulares. Pero ¿cómo conecto esas partículas tan pequeñas con lo que es un conjunto de partículas que están dentro de una sustancia? El puente, el nexo para eso es la masa molar. La masa molar, chicos, como ustedes pueden ver en pantalla, se entiende como la masa en gramos. Muy importante, es la masa en gramos. ¿De quién? De una mol de sustancia. Profesor, ¿cómo es eso? ¿No se supone que el mol indica una cantidad de partículas? Sí, pero si todas esas partículas las pusiéramos en una balanza, obviamente en el display de la balanza va a marcar un valor. Justamente ese valor en gramos que marca es lo que se conoce como masa molar. Entonces, la masa molar, como ven allí, es numéricamente igual a la masa de la sustancia, solamente que la expresamos ahora en gramos. Ejemplos, miren. Una mol de carbono. ¿Cuánto pesa una mol de carbono? Si yo tuviera una mol de carbono, es decir, 6 por 10 a la 23 átomos de carbono, y pudiera colocarlos en una balanza, en el display de la balanza yo vería que el peso en gramos, o la masa en gramos de esa mol, es igual
a 12. Si tú te das cuenta o recuerdas lo que hemos visto, el peso atómico del carbono también era 12. Pero como no estamos hablando de un átomo, sino de una mol de estos, entonces el peso será 12, pero 12 gramos. Entonces, con esto quiero dejar por sentado que una mol tiene un peso. ¿Y a qué va a ser igual ese peso? Al peso atómico o al peso fórmula, según sea, pero en las unidades de gramo, ya no en las unidades de UMA. Veamos otro ejemplo, miren. Una mol de hidrógeno 2. A ver, si nosotros recordamos, el peso atómico del hidrógeno es una UMA. Como acá hay dos hidrógenos, sería 2 UMA, ¿verdad? Pero eso es una molécula de hidrógeno. Una mol, ¿cuánto pesa? Va a ser lo mismo. 2, igual que el peso atómico, solo que ahora está expresado en gramos. 2 gramos. El cloruro de magnesio. El peso atómico del magnesio es 24 UMA. El peso atómico del cloro es 35,5 UMA. Entonces, al calcular el peso fórmula del cloruro de magnesio, ¿qué vamos a darnos cuenta? 71 más 24, 95 UMA. Ese es el peso fórmula de una unidad de cloruro de magnesio. Pero como estamos hablando de una mol, sería igual, el mismo valor 95, solo que ahora expresado en gramos. Entonces, esto es muy importante para nosotros, chicos, porque gracias al concepto de masa molar, yo puedo establecer una relación entre el número de partículas que hay, pero también puedo expresar el peso de un grupo de partículas en general. Y esto es muy importante, porque yo no puedo pesar un átomo en forma aislada, es imposible. Pero un conjunto de ellos sí. ¿Por qué? Porque justamente hay un equipo especial para eso, que es la balanza. Entonces, si yo agarro un poco tengo cierta cantidad de sustancia, ¿no? Ciertos gramos de una sustancia, por ejemplo, de cloruro de magnesio, entonces yo puedo saber solamente por la masa que me dan y por el concepto de mol y todo lo que hemos visto, cuántos iones hay presentes, cuántas unidades fórmulas hay presentes. Muy importante. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la masa molar. Otro ejemplo más. Miren, una mol de carbono. Acabamos de ver que pesa 12 gramos, ¿no? Pero como también hemos visto al inicio de la clase, una mol agrupa una cantidad determinada. ¿Cuánto? 6 por 10 a la 23, ¿no? Entonces ahí justamente vemos las relaciones que te estaba comentando hace un instante, ¿no? Entre los gramos y el número de partículas. Todo por el concepto de masa molar. Para el hidrógeno igual, hay 2 gramos de hidrógeno. ¿Y cuántas moléculas de hidrógeno 2 habrá? Pues en una mol, 6 por 10 a la 23. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno habrá? El doble. ¿Se cuenta? En una mol de cloruro de magnesio, hemos visto que pesa 95 gramos, pero una mol agrupa una cantidad de unidades fórmula, 6 por 10 a la 23. Oye, pero dentro de esa unidad fórmula hay iones magnesio y iones cloro. ¿Cuántos habrá? Pues como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, esas cantidades, ¿no?
Entonces, fíjense, chicos, cómo con estos conceptos yo puedo establecer diversas relaciones de cantidad entre la sustancia principal y los elementos que la están formando. Así de sencillo. Casi para terminar esta parte de unidades químicas de masa, tenemos que ver el tema de cantidad de moles. Por ejemplo, ya sabemos lo que en una mol de pesa y que agrupa moléculas, ¿no? 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Pero la pregunta en un frasco, 100 gramos, ¿cómo sé cuántas moles habrá? ¿Cómo puedo hacer mi proporción, mi regla de 3, para poder determinar la cantidad exacta de átomos de carbono que pueda haber? Para finalizar con lo que es mol. Y cantidad de moles es justamente el número de moles que presenta cierta cantidad de sustancia. Y lo calculamos de la forma como ustedes ven aquí. El número de moles es la masa de la sustancia que te está dando de dato el problema entre la masa molar, que es como calcular. ¿No? Veamos un ejemplo. Imagínate que tú tienes un frasco donde está ese ácido y hay 9 gramos. Tú quieres saber cuántas de ácido hay dentro de esos 49 gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero lo primero, vamos a calcular la masa molar del ácido sulfúrico. Hay 2 átomos de hidrógeno, sería 2 por el peso del hidrógeno que es 1, más 1 de azufre, 16, disculpe, 32. Y mal. Acá sería 32. Más 3, 4 veces el peso del oxígeno. 4 por 16. ¿Cuánto es entonces la masa molar del ácido sulfúrico? Haciendo la suma, nos estaría dando 98 gramos por mol, ¿no? O sea, una mol pesa 98 gramos. Entonces, si yo quiero hallar el número de moles, ¿qué puedo hacer? Hago la división. ¿Cuántos gramos de ácido me da el problema? 9. ¿Y masa molar de ese ácido? 98. Si hago la división respectiva, me sale 0,5 mol. ¿Qué quiere decir esto? Que en el frasco donde están esos 49 gramos hay media mol de ácido. Entonces, con eso yo puedo sacar cuántas moléculas de ácido hay. Si es que el problema me lo pidiera, por ejemplo. ¿Cómo lo haría? Fíjate, lo voy a hacer acá un costadito, ¿ya? El número de moléculas. Lo puedo hacer por una regla de 3. Si una de este ácido contiene 6 por 10 a la 23 moléculas de ácido, entonces media mol, ¿cuántas moléculas contendrá? Hacemos una simple regla de 3 y nos sale el valor de X. 6 por 0,5 es 3. 3 a la 23 moléculas de ácido. ¿Te diste cuenta? Cómo a partir de la cantidad de moles y del concepto de mol, yo puedo saber el número de moléculas que están presentes. Y no solamente acaba allí. Si yo quisiera conocer cuántos átomos de hidrógeno, de azufre o de oxígeno están presentes, lo puedo hacer también. Solamente uno más para que puedan ver todo lo que hemos trabajado. En una mol del ácido, ¿qué encontramos? 2 moles de hidrógeno, ¿verdad? Y 2 moles de hidrógeno, ¿cuánto equivalen? ¿A cuántos átomos agrupan? Sería
por ejemplo, y voy a borrarlo porque se me pasó esta parte, serían 12 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Eso es lo que la fórmula me dice. Pero, ¿tú tienes una mol de ácido? No. Tienes media mol. Entonces, en media mol de ácido, ¿cuántas moles de habrá? ¿Cuántos átomos de hidrógeno habrá? Empiezo a hacer reglas de 3. Aquí, el valor de X me sale la mol de hidrógeno. Y el valor de Y me saldría 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera es como yo puedo sacar la información. Entonces, chicos, hasta este punto recuerden todo lo que hemos estado trabajando. ¿Ya? En las unidades químicas de cantidad, lo que son las moles. Lo que son unidades químicas de masa, hemos hablado del peso atómico, del peso fórmula, de la masa molar y de la cantidad de moles, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y fíjense cómo todos esos conceptos yo los puedo unir para poder establecer relaciones de cantidad. Y para una determinada cantidad que el problema me dé, yo poder determinar todo lo que el problema me pide. Cuántas moles, cuántas moléculas, cuántos átomos están presentes en esa sustancia. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, continuamos un poquito más. Y ya que hemos visto las unidades químicas de cantidad, nos quedaría hablar de las unidades de volumen. Y bueno, aquí solamente hay una, que es el famoso volumen molar. Este volumen molar, ¿qué establece? Justamente como su nombre lo dice, el volumen que ocupa una mol de gas, una mol de sustancia. Pero tiene que cumplirse las condiciones que aquí les voy a mencionar. Una mol, no, o el volumen molar, disculpen, es el volumen de cualquier gas ideal. Si bien es cierto, ahorita no voy a decir que es un gas ideal, porque eso recién lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo importante aquí en recordar es que el volumen molar aplica solo a sustancias gaseosas, nada más. En un sólido líquido no tendría sentido hablar del volumen molar. Ahora, ese volumen que ocupa una mol siempre va a ser 22,4. ¿Cuándo? Cuando dicho gas esté a condiciones normales. Y la pregunta sería, ¿cómo voy a saber, profesor, si el ejercicio me dice que el gas se encuentra a condiciones normales? Bueno, puede ser literal que lo diga, el gas está a condiciones normales, o puede ser que te den los valores. Un gas, para que esté a condiciones normales, tiene que tener esa temperatura, 0 Celsius o 273 Kelvin, y tiene que tener esa presión, 760 milímetros de mercurio, o lo que es equivalente, una atmósfera. ¿Ya, chicos? Entonces, recuerden, el volumen molar es el volumen de una mol de gas. ¿Y cuánto es el volumen de esa mol de gas a condiciones normales? Como acabamos de ver, 22,4 litros. Eso es muy importante de recordar. Esa es otra relación que vamos a utilizar en los ejercicios. Por ejemplo, miren este ejercicio de acá. ¿Qué volumen de gas ocupa 4 gramos de hidrógeno a condiciones normales? Muy bien. Primero, yo sé que una mol de gas como el hidrógeno debe ocupar a condiciones normales 22,4 litros, ¿verdad? Pregunta, en 4 gramos de hidrógeno, ¿cuántas moles hay?
Eso lo podemos hallar, ¿verdad? El número de moles de hidrógeno será igual a la masa del gas entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno 2? Bueno, obviamente 2 gramos por mol, ¿no? De aquí obtengo el número de moles, que vendría a ser 2. Entonces, si una mol de hidrógeno ocupa 22,4, 4 gramos de hidrógeno, que equivale a 2 moles, ¿cuánto volumen ocupará? Otra regla de 3, ¿verdad? Y con esto tenemos que el volumen molar sería, para estos 4 gramos, 44,8 litros. De esa manera es como yo voy a utilizar el concepto de volumen molar, ¿ya? Siempre y cuando me lo digan a condiciones normales. Fíjense en este otro. ¿Cuál es el volumen molar que ocupa esa cantidad de moléculas de oxígeno a condiciones normales? Cn, recuerden que son condiciones normales. Igual, establezco las relaciones que ya conozco. Yo sé que una mol de gas como el oxígeno a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Pero la pregunta es, ¿cuántas habrán en esta cantidad de moléculas? Eso yo lo puedo saber. 3,6 por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Pero ¿cuánto agrupa una molécula? Disculpen, una mol. Una mol de cualquier gas, como el oxígeno, debe ocupar o debe agrupar 6 por 3 moléculas, ¿verdad? Se van. ¿Qué nos estaría quedando finalmente? El 10 a la 23, entre el 10 a la 23 se va. 3,6 entre 6, 0,6. Ya hallé el número de moles que hay en esa cantidad de moléculas. Entonces, si una mol ocupa 22,4 litros, 0,6 mol, ¿cuánto volumen ocupará? Otra regla de 3 y nos estaría quedando 22,4 por 0,6. ¿Cuánto es 22,4 por 0,6? Más o menos nos está dando un volumen de 13,44, ¿no? De esa manera, chicos, es como yo voy a poder trabajar lo que es el volumen molar. ¿Bien, chicos? Entonces, aquí tenemos un ejemplo o ejemplos de cómo utilizar el concepto de volumen molar y cómo lo podemos relacionar con todo lo antes estudiado, ¿no? Con la masa o con las moléculas y obviamente con el número de moles. Ahora, ya casi para poder dar un intermedio, ¿ya? Todo lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿no? Que nos ayuda a especificar cuánto es la cantidad de átomos, moléculas, iones, unidades fórmula, están presentes en cierta cantidad de sustancia, todo eso lo podemos nosotros utilizar para dos cálculos muy importantes. Cálculos que se establecen o que son muy utilizados, por ejemplo, en minería o en lo que es, en general, la química analítica, que se encarga justamente de analizar la composición de las sustancias. O la aplicación es justamente la composición porcentual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos obtener el porcentaje en masa de los elementos en diversos compuestos. Pero también, a partir de los porcentajes de un elemento, yo puedo obtener la estructura, la fórmula de la sustancia a la cual esta pertenece. Fíjense, miren, veamos el primer caso. Yo tengo
esta sustancia, el CH4, y quiero saber el porcentaje en masa de carbono e hidrógeno que están presentes en él. Entonces, ¿qué hago? Lo primero es calcular su peso fórmula o su masa molar. En el caso del peso fórmula sería 16 suma. Y en el caso de masa molar sería 16 gramos, ¿verdad? Listo. Entonces, ya sea con peso fórmula, que está en UMA, o ya sea la masa molar, que está en gramos por mol, con cualquiera de los dos puedo trabajar porque numéricamente son iguales, como tú te das cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se supone que los 16 gramos representan el 100% de la sustancia. Ahora, ¿cuánto es el aporte del carbono a esos 16 gramos? Aquí lo podemos ver claramente, solamente son 12. Entonces, si 16 gramos me representan el 100%, los 12 gramos que aporta el carbono, ¿cuánto representarán? Por una simple regla de 3, me sale que es 75%. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de carbono en el metano? 75% en masa. Para el hidrógeno podemos hacer exactamente lo mismo. En esa misma sustancia, los 16 gramos representan el 100% de la masa de la sustancia. Entonces, ¿cuánto aporta el hidrógeno en esos 16 gramos? Solo 4. Entonces, si 16 gramos representan el 100%, 4 gramos, ¿cuánto representará? Simple cálculo y obtenemos 25%. De una manera tan sencilla, chicos, nosotros podemos calcular la composición porcentual de los elementos que están dentro de un compuesto, solamente usando el concepto de peso fórmula, si lo deseas, o el de masa molar, porque con cualquiera de los dos te da lo mismo. Te van a salir esos mismos porcentajes. Ahora tal vez dirás, profesor, ¿y esto para qué sirve? Imagínate, en un terreno se encuentra un mineral que tiene hierro. Y lo que se quiere saber es cuánto hierro puedo yo extraer de ese mineral. O qué porcentaje de hierro tiene el mineral. Entonces, haciendo un cálculo tan sencillo, uno puede establecer el porcentaje de hierro que hay. Incluso en base a eso y a la cantidad de mineral que hay en el lugar, uno puede tomar la decisión si invierte para extraer ese mineral o no. Un análisis tan sencillo como nos puede ayudar en decisiones tan importantes como que es en la industria minera. Entonces, de esa manera es como nosotros calculamos el porcentaje de un compuesto. Ahora, aquí no acaba la historia. Podemos ver el segundo caso usando también la composición porcentual. Fíjense aquí. Ahora, yo tengo los porcentajes y quiero hallar la fórmula de la sustancia. Si tú te das cuenta, en el ejemplo anterior, a partir de la fórmula, nosotros sacamos las diversas fórmulas de las sustancias, ¿correcto? A partir de la fórmula, disculpa, sacamos las diversas composiciones de las sustancias. Ahora es al revés. Yo ya tengo las composiciones y quiero hallar la fórmula de dicha sustancia. Esto, por ejemplo, se suele usar cuando se encuentra una sustancia en la naturaleza, se le hace un análisis químico y se determina esos porcentajes a través de equipos especializados como un espectrofotómetro, un equipo de absorción atómica, en fin. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sustancia es esta? Solo tiene carbono e hidrógeno, pero ¿en qué proporción está el carbono y el hidrógeno en la sustancia? ¿Qué hacemos nosotros para saberlo? Primero, vamos a asumir 100 gramos de compuesto, con la finalidad de que esos porcentajes se conviertan en masa, tal como se observa aquí. El segundo paso es hallar el número de moles de cada elemento.
Para hacer eso, como tú sabes, ¿qué tengo que hacer? Dividir esas masas entre las masas molares de cada elemento. En el caso del carbono 12 y en el del hidrógeno 1. Nos dan estos valores. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula de la sustancia podría ser así. Pero ¿esto será correcto? Obviamente no. Porque hay una ley justamente dice que la composición o los elementos se unen en proporciones sencillas, con números enteros. Este es un decimal, no puede estar allí. Entonces, ¿qué hago para eliminar ese decimal y que todo me quede en números enteros? Voy a hacer una relación. En palabras sencillas, voy a dividir ambos números de moles entre el menor número de moles. Entonces, al dividirlo entre el menor número de moles, que es 6,67, cada uno me salen aproximadamente estos valores, 1 y 3. Bueno, aquí sí sale 1, ¿no? En el otro aproximadamente sale 3. Entonces, con esto, ¿qué puedo decir? Que la fórmula del compuesto sería CH3, un átomo de carbono por 3 de hidrógeno. Acabo de hallar una fórmula muy importante. Profe, esa es la fórmula que me están pidiendo. Esta fórmula se le conoce con el nombre de fórmula empírica. ¿Y qué hace esta fórmula empírica? Solamente esta fórmula nos muestra la mínima relación o proporción entre los elementos. La mínima proporción. Ojo, no es la proporción real. No es la proporción real, solamente es la mínima. ¿Qué nos está diciendo esta fórmula empírica? Que por cada átomo de carbono tienen que haber 3 de hidrógeno. Pero puede ser que la sustancia tenga más átomos de carbono. ¿Cómo nosotros vamos a sacar la fórmula correcta? La famosa fórmula molecular, simbolizada con las letras Fm. Muy sencillo, ¿ya? Primero, debemos entender que la fórmula molecular muestra la proporción real. ¿Ya? Muestra la proporción real de elementos que hay en el compuesto. Entonces, para eso yo necesito otro dato muy importante de la sustancia que quiero hallar. La famosa masa molar. Si tú te das cuenta, en esta fórmula empírica que acabo de sacar, si yo calculo su masa molar en gramos por mol, ¿cuánto sería? Carbono 12 más el peso, que es 1, sería 15. Esa es la masa molar de la fórmula empírica. Pero la masa molar de la fórmula real tiene que ser 30. Oye, yo te pregunto, ¿qué número multiplicado por 15 me da 30? 2, ¿verdad? Entonces, lo que estoy relacionando aquí justamente es la masa molar de la fórmula de la sustancia verdadera con la masa molar de la fórmula empírica. Y en base a ello, hallo el coeficiente indicado, que es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de átomos que están en la fórmula empírica los voy a multiplicar por este número, por 2. 2 carbonos y 6 hidrógenos. Y esta sería la fórmula verdadera de la sustancia, ¿no? Esa sería la fórmula verdadera, ¿no? La fórmula real de dicha sustancia.
Bien, chicos, entonces nosotros vemos que en la composición porcentual hay dos formas de hallar, o hay dos casos que a partir de la fórmula nos pidan la composición porcentual de los elementos que la forman, o a partir de la composición de los elementos hallar la fórmula de la sustancia, tal como hemos visto aquí. Y bueno, ya para después del receso continuaremos con esta parte, que ya es estequiometría de reacción, donde vamos a ver varias situaciones diferentes. Hasta aquí, chicos. Saber si hay alguna duda, alguna consulta, por favor. Con respecto a todo lo que he hablado, obviamente. No, a lo que he hablado todavía. No sé, por allí quedó claro lo del mol, quedó claro lo de la masa molar, quedó claro lo del peso fórmula, peso atómico. Ya, a las primeras PPTs, ¿en cuál exactamente, Gary? En la que decía cuál, peso atómico, peso fórmula, mol, ¿cuál? Si hay otras preguntas, chicos, por favor vayan escribiéndolas. Ya, vamos a ir respondiendo preguntas hasta que sea el receso. Puedo sacar el porcentaje directamente del dato, pero sacarías la masa que hay en cada uno. Pero igual tendrías que hacer el mismo procedimiento, Adrián, para poder sacar cuántos átomos de carbono y de hidrógeno están presentes. De que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero igual vas a tener que seguir el mismo procedimiento, Adrián. Ya, ahorita la voy a colocar, Cari, ya, no te preocupes. ¿Alguna consulta más, por favor? A ver, ¿alguna consulta más, por favor? ¿Alguna consulta más? A ver. Me imagino que a partir de ahí, ¿no, Gary? Me avisas para pasar a la siguiente. Si no supieras el peso o atómico del átomo, bueno, los pesos atómicos los puedes sacar de la tabla periódica. Lo que sí no funcionaría si no te dieran la masa molar de la sustancia real. Ahí sí no funcionaría, porque solamente podríamos hallar la fórmula empírica, más no la fórmula real. ¿Ya? Bien, chicos, tienen receso, tienen 10, 15 minutos de receso. Nos estamos encontrando 12:10. Yo voy a ir pasando, Gary, de rato en rato las diapositivas para que les vayas haciendo captura, ¿ya? Me imagino que esta ya la hiciste. Bien, chicos, entonces 15 minutos, 12:10 nos encontramos para continuar, ¿ya? Aprovechen su tiempo.
representativa de una sustancia en particular y de los elementos que están presentes en sus iones o unidades fórmula en general, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte, ¿no? Es ver el tema de estequiometría de reacción. Es algo muy similar a lo anterior, solamente que vamos a establecer proporciones entre las diversas sustancias que participan en una reacción. Para ser más específicos, entre reactivos y productos, ¿no? Entonces, hay algo muy importante que ustedes deben tener presente al respecto del tema de estequiometría de reacción. Y ese tema, o eso es lo siguiente. En toda reacción química, las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas. ¿Ya? Justamente esta ley, es una ley, fue propuesta por el señor Proust, ¿no? Él nos dice que siempre las sustancias se van a ir combinando en una reacción química en una proporción fija y definida. En esta reacción nosotros vemos que dos moléculas, si queremos verlo así, dos moléculas de NO reaccionan con una molécula de oxígeno y nos forman dos moléculas de NO2. Entonces, esa es la proporción de combinación, 2, 1, 2. Profesor, ¿y yo puedo alterar esa proporción? No, siempre la proporción va a ser 2, 1, 2. Lo que puedo alterar son las cantidades, pero la proporción siempre va a ser la misma. Observemos los siguientes casos. Miren. No, esta era la reacción que vimos, 2, 1, 2. Entonces, según hemos visto, dos moléculas de NO más una de O2 me forman 2 de NO2. Pero eso es para dos moléculas. Esa es la proporción mínima. Yo puedo usar 10 moléculas y la proporción tendría que ser esa, 10, 5, 10. Tú dirás, profesor, pero no son los mismos números. Correcto, no son los mismos números, pero la proporción sigue siendo la misma, 2, 1, 2. A eso vamos. Entonces, si yo analizo bastantes moléculas, igual la proporción va a seguir siendo 2, 1, 2. Entonces, si yo analizo en vez de molécula moles, pues la proporción seguirá siendo 2, 1, 2. No va a cambiar. Y, profe, y si en vez de 2 moles analizo 5, igual la proporción de los otros reactivos y del otro producto siempre va a ser la misma, 2, 1, 2. Entonces, con esto quiero dejarte bien en claro que en una reacción química, las proporciones que nos dicen cómo es o en qué cantidad se combinan las sustancias, siempre viene dado por ¿quién? Ya te habrás dado cuenta. Por los coeficientes químicos, los coeficientes estequiométricos. Tal como te comenté en la clase anterior, los coeficientes los usamos para balancear la ecuación, pero también esos coeficientes nos van a ayudar a establecer proporciones entre reactivos y productos. Esas proporciones son llamadas relaciones estequiométricas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Entonces, ¿con cuáles son las proporciones o relaciones más estequiométricas más importantes que vamos a trabajar? Con la de moles, con la de masa y con la de volumen a condiciones normales. Entonces, ya sabemos que todo parte ¿de dónde? De los coeficientes. ¿Ya? Veamos. Un ejemplo. Determine las moles, la masa en gramos y el volumen de dicho gas a condiciones normales. De un gas a condiciones normales. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Bueno, lo primero es establecer la relación estequiométrica. Como primero me piden moles, voy a establecer la relación en moles. Y como ya te hemos dicho, o ya te he dicho, esa relación viene de los coeficientes. Del NO participan 2 mol, del O2 1 mol y del NO2 2 mol.
Ahí está la proporción. Luego vamos con el dato. Dice que van a reaccionar 12 gramos de NO. Pero como mi proporción está en mol, esos 12 gramos yo los puedo convertir a moles. Ya sabes cómo. Las moles de NO es igual a la masa de la sustancia, que es 12 gramos, sobre la masa molar del NO. La masa molar del NO es 30, nitrógeno 14 y oxígeno 16. ¿Ya? Esto te lo voy a dar de dato para poder acelerar el cálculo. Entonces, ¿cuánto es 2 entre 30? Sacamos cuarta o sacamos tercia, acá nos queda 4, arriba, abajo nos queda 10 y nos quedaría 0,4. ¿Qué tengo entonces? Que 12 gramos de NO equivale a 0,4 mol de NO. Entonces, si van a reaccionar 0,4 mol de NO, ¿cuánto de oxígeno voy a obtener? Hago mi regla de 3, como ya hemos hecho en casos anteriores, y me sale que la respuesta sería 0,2 mol. Y listo. Ya he calculado cuánto oxígeno es el que necesito para que reaccionen esos 12 gramos. Una proporción, ¿no? Entonces, todo parte de la relación estequiométrica, chicos. ¿Ya? Todo parte de allí. Vamos a calcular ahora la masa. Entonces, para poder hallar la relación estequiométrica en masa, yo voy a usar también los coeficientes, pero ahora con sus respectivas masas molares voy a trabajar. El NO es 30 gramos por mol, como te había dicho. El O2 es 32 gramos por mol. ¿Listo? La masa del NO2 sería 32 más 14, 46. Entonces, ¿cómo saco la relación? Se supone que hay 2 moles de NO que están reaccionando, ¿no? Según la proporción que vea en la reacción. Pero esas 2 mol convertido a gramos sería 60. 2 por 30, 60. Acá hay una mol de oxígeno, pero convertido a gramos sería 32. Acá hay 2 moles de NO2, convertido a gramos con la ayuda de su masa molar, nos da 92 gramos. Acabo de establecer la relación estequiométrica en masa. Ahora lo único que necesito es la información. Me dice que hay 12 gramos. Trabajo con los gramos para que todo salga en la misma unidad. Y la pregunta sería, si 60 gramos reaccionan con 32 de oxígeno, con 12, ¿cuánto reaccionará? Haciendo una regla de 3, ¿cuánto sería? 32 por 12 entre 60. Sería 6,4 gramos, ¿no? Aproximadamente. Y ya está. Fíjate en este otro. Ya hallamos la masa en gramos. Ahora queremos el volumen a condiciones normales. La misma historia, chicos. La misma historia. ¿Ya? La misma historia. Voy a establecer la relación estequiométrica. En este caso, como me piden el volumen de oxígeno a condiciones normales, supuestamente una mol es la que reacciona, pero una mol a condiciones normales, 22,4 litros. En el caso del NO, ¿qué relación puedo usar, profe? ¿La de masa o la de moles? Cualquiera, porque ya tienes los datos en masa o en moles. Tú decides. Por cuestiones de facilidad de cálculo, voy a usar la relación en moles.
Entonces, 2 moles de NO me forman 22,4 litros de oxígeno a condiciones normales. Entonces, 0,4 mol, ¿cuántos litros de oxígeno me generará? Hago mi regla de 3 y tendría que multiplicar 22,4 por 0,4 y esto dividirlo entre 2. Y eso será más o menos 4,48 litros. Ese sería el volumen de esa sustancia, ¿no? Ese sería el volumen. Entonces, chicos, con estos ejemplos estamos observando cómo nosotros debemos establecer las relaciones estequiométricas para hacer los cálculos de reactivos o de productos que se van a utilizar, ya sea en masa o ya sea en mol, como ustedes están observando aquí, o en volumen. ¿Bien? Entonces, todo parte, recuerda, de la ecuación química balanceada. Todo parte de los coeficientes. De allí se establecen las relaciones estequiométricas y con los datos empezamos a hacer reglas de 3 para poder trabajar. ¿Listo? Ahora, acabamos de ver que en toda reacción química las sustancias participan en proporciones definidas. Eso es una ley y eso no va a cambiar. Pero ¿qué pasa si para la misma reacción que estoy estudiando, ahora añado una cantidad de oxígeno que no es proporcional a la cantidad de NO? Obviamente, una parte de ese oxígeno va a reaccionar, otra no. Pero, ¿cuánto se formará realmente de producto? ¿Cuánto es lo que sobrará de oxígeno? Entonces, para poder responder a estas interrogantes, tenemos que revisar un concepto muy importante, el concepto del reactivo limitante. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es el reactivo limitante y cómo determinarlo en un ejercicio en particular. Yo tengo el siguiente ejercicio. Me piden determinar las moles de reactivo en exceso que no reaccionan cuando se hace reaccionar 4 moles de NO y 4 moles de O2, según lo que se indica en la reacción. Muy bien. Empecemos con lo primero. Relaciones estequiométricas. Como todos los datos están en mol, usaré la relación en mol, que viene de los coeficientes estequiométricos. 2 mol, 1 mol, 2 mol. Listo. Ahora vamos con los datos. Supuestamente hay 4 moles de NO y 4 moles de O2. La pregunta es, ¿quién es el que va a sobrar? ¿Quién no? ¿Cuánto es realmente lo que sobra? ¿Cuánto no? Entonces, todo eso viene dado por el concepto del reactivo limitante. Entonces, es muy importante ustedes que tengan en cuenta lo siguiente con respecto al reactivo limitante. Primero, es el reactivo que se encuentra en menor proporción. Ojo, he dicho menor proporción, no en menor cantidad. En el ejemplo que tenemos, los dos reactivos están en la misma cantidad, pero como veremos en un instante, uno está en menor proporción que el otro. 2. Es el reactivo que se consume primero, por lo general. 3. Este reactivo es el que determina la cantidad de productos que se va a formar. Ya determina la cantidad de productos que se van a formar. Entonces, estos 3 puntos son muy importantes con respecto a nuestro reactivo limitante. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder hallarlo? Vamos a ver la menor proporción. Voy a sacar la menor proporción o las proporciones entre el NO y el O2. ¿Cómo? Dividiendo el dato entre la relación estequiométrica.
Para el NO, ¿cómo sería? Dato, 4 mol, relación estequiométrica, 2 mol. Esto me da un cociente de 2. Para el oxígeno sería algo similar. Dato, 4 mol, relación estequiométrica, 1 mol. Cociente 4. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién de los dos se encuentra en menor proporción? Ya te diste cuenta, ¿verdad? El NO. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir que el reactivo limitante es el NO. Ese es el reactivo limitante, porque se encuentra en menor proporción. ¿Y el oxígeno qué vendría a ser, profesor? El reactivo en exceso, es decir, el reactivo que me han dado una cantidad mayor a la que necesitaba. Por eso está en exceso, porque aún hay más de lo que necesito. Ya. Listo, profesor. Ya llegué que el reactivo limitante es el NO. ¿Ahora qué hago? Bueno, si tú te das cuenta, te piden cuánto es la cantidad del reactivo en exceso que no reacciona. Primero, vamos a ver cuánto del reactivo en exceso, que es el oxígeno, reacciona. Para esto, voy a calcular usando el dato del reactivo limitante. Siempre, muchachos, para los cálculos usamos el dato del reactivo limitante, nada más. Entonces, ¿cuántos son las moles de oxígeno que van a reaccionar con esos 4 moles? Por una regla de 3, nosotros podemos calcularlo. Y nos damos cuenta que sería 2 mol, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos serán las moles de oxígeno que no reaccionan? Pues sería las moles que habían inicialmente de oxígeno, que el problema me dice que son 4, y ahora le resto las moles que reaccionaron con el reactivo limitante, que son 2, dándonos de 2 mol. Esta es la cantidad del reactivo en exceso que no reacciona. De esa manera es como nosotros lo vamos a ir calculando. ¿Ya? De esa manera. ¿Bien? Entonces el procedimiento es muy sencillo, chicos. No debería haber muchas complicaciones en este caso. ¿Ya? Simplemente identifico si hay reactivos en exceso o limitante porque tengo dos datos de reactivo. Uno de ellos posiblemente esté en menor proporción que otro. Entonces hago la división tal como hemos visto ahorita en el ejemplo y de esa manera yo puedo hallar quién es el reactivo limitante. Una vez hallado, con el dato de reactivo limitante voy a calcular todo aquello que me estén pidiendo. En este caso me pedían cuánto es lo que no reacciona, pero también me podían haber pedido cuánto producto se forma. Entonces, siempre hago el cálculo con el reactivo limitante. ¿Ya? Listo. Ahora, en estos casos de reactivo limitante podemos encontrar, o en estos casos de estequiometría, podemos encontrar que a veces los reactivos no se encuentran en forma pura. Comercialmente, la mayoría de sustancias vienen combinadas con otras que no son importantes para nosotros, ¿ya? Las cuales les damos el nombre de impurezas en forma general. Entonces, hay algo muy importante que tú tienes que tener en cuenta en este tipo de ejercicios, ¿ya? Que en una reacción química, solo participa la parte pura de un reactivo. Profe, ¿y la impureza? No, pues la impureza no va a participar. Solo participa la parte pura. Profesor, ¿y cómo voy a identificar en un reactivo
cuál es la parte pura y cuál no? Muy sencillo. Para eso veamos la siguiente situación. Dice que se hace reaccionar NO con 320 gramos de aire. A ver, este aire es una mezcla y está formado por el 80% en nitrógeno y por 20% de oxígeno. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos componentes del aire es el que participa en la reacción química? ¿El oxígeno 2 o el nitrógeno 2? Pues te darás cuenta que es el oxígeno 2. ¿Por qué, profe? Porque aparece en la ecuación química. El N2 no aparece. Entonces yo necesito utilizar de los 320 solo lo que corresponde a la parte pura del reactivo. Entonces, si yo tengo un ejemplo, un cilindro donde están mis 320 gramos de aire, la pregunta es, ¿cuánto de oxígeno hay en este recipiente? El problema dice que es el 20%. ¿Y cuánto es el 20% de 320? 64 gramos, ¿verdad? Entonces, el dato que yo voy a utilizar no son los 320, solamente son los 64 gramos, es decir, la parte pura. Ahora, con eso voy a calcular la masa del NO2 que me están pidiendo. Entonces, empezamos a establecer las relaciones estequiométricas. Colocamos los coeficientes a la ecuación que faltaban balancear. ¿Ya? Ahora, como los datos están en masa, utilizaré la relación estequiométrica en masa. La masa molar del O2 es 32 gramos por mol. Como solo hay una mol, entonces habrá 32 gramos. Del NO2 es 32 más 14, sería 46. Como está multiplicado por el coeficiente de 2, sería 92 gramos. Hago mi regla de 3 y esta masa sería 184 gramos de NO2. Esta sería la respuesta, como puedes observar. Bien, entonces es muy importante que en los ejercicios, si algún reactivo viene con un porcentaje de pureza, solamente utiliza la masa que corresponde a esa sustancia pura. Solo eso. Las demás no importan. Si yo en el ejercicio que acabo de desarrollar hubiera puesto 320, me sale una respuesta, pero una respuesta errónea, equivocada. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en esos casos. Por último, como todo proceso, la reacción química puede tener un rendimiento. ¿Qué es lo que medimos en el rendimiento de una reacción? El grado de transformación de la sustancia en los productos que se están deseando, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular ese rendimiento? Pues de la siguiente manera. El rendimiento en una reacción química viene dado por una relación entre la cantidad real de producto que se obtuvo con respecto a la cantidad teórica que se debía haber obtenido. Y esa cantidad teórica siempre la voy a sacar de la estequiometría. Siempre. Veamos un ejemplo. Dice que en la ecuación se hace reaccionar 4 moles de NO y 2 moles de NO2. Muy bien. Vamos colocando los datos. 4 mol de NO y 2 moles. Disculpen, a ver, leí mal creo. Se hace reaccionar 4 moles de NO, ahora sí, y dice que se producen 2 moles de NO2. Determina el porcentaje de rendimiento. Si el problema te está diciendo que determines el porcentaje de rendimiento, quiere decir que en realidad en realidad se ha obtenido 2 moles.
de NO2. Esta es la cantidad real. Pero con los 4 moles, ¿cuánto fue lo que se debió haber obtenido? Para calcular eso, establecemos las relaciones estequiométricas. En este caso en moles, porque los datos están en moles. 2 mol, 2 mol. Hacemos nuestra regla de 3 y nos damos cuenta que la cantidad de moles que se debió obtener fueron 4. Esto es la cantidad teórica. Esto debía haberse obtenido, pero no. En realidad se obtuvo 2 moles. Entonces, ¿cuánto es el rendimiento de mi reacción? Sería la cantidad real, 2 moles, entre la teórica, que debían ser 4%. Entonces, de aquí saco que el rendimiento de mi reacción debió ser o es del 50%. Entonces, cada vez que a ti te pidan en un ejercicio calcular el rendimiento, tienen que darte siempre la masa real. Porque si no te dieran la masa real, ¿ya? Si no te dieran la masa real, ¿cómo podrías resolver el ejercicio? Tendrías que ir a un laboratorio, hacer la prueba tú mismo, medir cuánto es lo que se obtiene. Tendrían que tendrías que hacerlo. Pero como no estamos en un laboratorio y por el momento no vamos a estar, entonces esa información siempre va a ser un dato para ti. Y con ello vas a calcular el rendimiento. La cantidad teórica siempre la vas a hallar de la estequiometría. ¿Ya? Siempre por estequiometría hallas esa cantidad. ¿Listo? Y con eso finalizamos, chicos, esa parte. Entonces, con eso hemos finalizado lo que es estequiometría de reacción. Como te das cuenta, es un poco más rápido que la estequiometría de composición, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna consulta, chicos? Si no, para abordar los ejercicios de una vez. A ver, Nicolás me dice aquí, si en un problema no me dicen o no me piden hallar el reactivo en exceso limitante, ¿cómo sé si en la ecuación está sobrando? Buena pregunta, Nicolás. Fíjate si hay datos de reactivos. Si el problema te da un solo dato de reactivo, no hay necesidad de hallar reactivo en exceso ni limitante. Pero si el problema te da 2 cantidades de reactivo, allí sí. Tienes que determinar si hay reactivo en exceso y reactivo limitante. ¿Ya? Esa es la condición que el problema te debe de dar. ¿Listo, Nicolás? Chévere. ¿Alguna pregunta más, chicos, por favor? Si no, para empezar con los ejercicios, aunque ustedes ya deben haber terminado todos, ¿no? Como es de costumbre. Chicos talentosos. A ver. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Si todo es claro, las fijas, ya, vamos a empezar. Vamos a ver los ejercicios para la sesión del día de hoy. A diferencia de las clases anteriores, ahora para resolverlo voy a usar un Word. Ya no voy a usar mi pizarrita. El Word creo que está mejor, ¿no? Entonces aquí tenemos la pregunta número 1. ¿Cuál es la clave? ¿Que no les gusta? Pero igualito es que la pizarra, no se preocupen. No piensen que voy a escribir, voy a digitar, voy a hacerlo todo a mano. Gracias, Johan, gracias. Vamos a ver. Crema, dicen por ahí, vamos a ver. Crema corazón. El hombre sabe, el hombre sabe. Ay, Omar, ¿cuándo no? Incorregible tú. Ya, a ver. Veamos. Nos hablan de esta sustancia, el cloruro férrico hexahidratado. ¿Ya? Para no estar escribiendo esa fórmula tan, pero tan enredada, lo que voy a hacer
es justamente colocarle un símbolo para representarla, ¿ya? ¿Ya? A ese hexacloruro lo voy a representar con la letra Z. O mejor no, con una letra no, sino con una palabra. Lo voy a llamar sal, porque es una sal aloidea hidratada, por si acaso. ¿Ya? Entonces, primero, me piden cuántas unidades de esta sal, de este cloruro férrico hay. Entonces, vamos a interpretar la ecuación. Mira, una mol de la sal, ¿cuántos unidades de cloruro férrico contiene? A ver, si nosotros vamos a la fórmula, este cloruro férrico solamente está presente una vez, ¿no? Se repite una vez. El agua se repite 6 veces. Entonces, ¿qué decimos? Que en una mol de sal hay una mol de cloruro férrico. Oye, pero una mol, ¿cuántas partículas agrupa? Tú ya sabes, 6,0 por 10 a la 23, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice aquí? Con respecto a una mol, estas serían las equivalencias. Entonces, en una mol de la sal hay esta cantidad de unidades, fórmula. Primer enunciado, correcto. 2. Tiene una masa. A ver, una mol de sal, ¿cuánto pesa? Para sacar el peso o la masa de una mol, yo tengo que calcular la masa molar de la sustancia. ¿Cómo calculamos la masa de esta sal? Sumamos los pesos atómicos. 56 más 3 veces 35,5 más 12 veces el peso del hidrógeno, que es 1, más 6 veces el del oxígeno, que es 16. Todo esto nos da un valor de 270,5 gramos. Efectivamente, una mol de esa sal pesa 270,5 gramos. Listo. Ya está. La C nos dice, una mol de la sal contiene esa cantidad de iones. ¿Será cierto? Veamos. Yo te pregunto, en una mol de sal, ¿cuántas moles de cloro hay? Fíjate en la fórmula. Ya te diste cuenta, hay 3. Hay 3 mol de iones cloro. Pero yo te pregunto, si una mol agrupa 6 por 10 a la 23, 3 moles, ¿cuánto agrupará? 18 por 10 a la 23 o, en notación científica, 1,8 por 10 a la 24 iones, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí el error está en el exponente. Es incorrecto y la clave en la C de crema, como bien dijera, muchachos. Buen trabajo allí. ¿Listo? Entonces, la 1, la C. En la 2, ¿cuál es la clave? La C también de crema, ya. Ya, para la próxima hago pizarra, ya, chicos. Si no les gusta, la próxima con pizarrita. No hay ningún problema. Listo. A ver. Aquí. De manera. Vamos a ver cuál es la solución a este ejercicio número 2. Igual. Nos hablan del naftaleno, ¿no? Que tiene el nombre comercial de naftalina, ¿no? Entonces me dicen que hay, o van a colocar en un armario esta cantidad de naftalina. Primero me piden saber si estos enunciados son verdaderos o no. A ver, primer enunciado. ¿Habrá esa cantidad de moles para ello? Tú ya sabes cómo es la historia.
El número de moles sale con la masa de la sustancia, que es 2,56 gramos, dividido entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar de la naftalina, del C10H8? Sería 10 veces la masa del carbono, que es 12, más 8 veces la del hidrógeno, que es 1. Esto nos da un valor de 128, ¿verdad? Listo. Haciendo la división, nos sale 0,02 mol. Primer enunciado verdadero. Segundo enunciado. ¿Qué nos dice? A ver. Hay esta cantidad de moléculas. A ver. En una mol de naftalina, ¿ya? Se supone que hay 6,0 por 10 a la 23 moléculas de naftalina. Pero en 0,02 mol, ¿cuántas moléculas habrá? Una reglita de 3, ¿no? Como hemos estado trabajando. Esto nos debe salir 1,2 por 10 elevado a la 22. Por lo que nuestro segundo enunciado debería ser falso. 3. En esa cantidad de gramos, o sea, en 0,02 mol, hay esa cantidad de átomos de carbono y hay esa cantidad de átomos de hidrógeno. A ver, calculemos el hidrógeno primero, que es más rápido. En una mol de naftalina, pregunta, ¿cuántas moles de hidrógeno encuentro? ¿Qué nos dice la fórmula? 8, ¿verdad? En una mol hay 8 de hidrógeno, pero en 0,02 mol de esta sustancia, yo te pregunto, ¿cuántas moles de hidrógeno habrá? Una regla de 3 rapidín, y eso nos queda, ¿cuánto sería? 0,16 mol de hidrógeno. Pero el problema me dice que es 1,6. Falso. Y la clave sería la letra C en la pregunta número 2. Bien, entonces en la 2 sería la letra C. La C de crema otra vez. En la 3, ¿cuál sería la clave? ¿Qué clave marcaron en la 3, chicos? A ver. No, pues Omar, ya ves, chacas. Hasta el cristal te paso, pero ¿cómo vas a decir eso? No seas malcriado. La, ¿no? Amistad. Qué linda, Jennifer. Está bien, está bien. Amistad. Anual. Ya. Vamos a ver. Igual, vamos a darle la solución. Aquí nos dice o nos habla de la urea. Y nos piden que determinemos la composición centesimal del nitrógeno en este compuesto. Primero, ya sabes, la masa molar de la urea. Urea es, por si acaso, no urea. Ya, es urea. Acá hay esa tilde no va. Bueno, carbono, masa 12, oxígeno, 16, dos veces la masa del nitrógeno, que es 14, más 4 veces la del hidrógeno, que es 1. Esto nos da un total de 60 gramos por mol, ¿no? Entonces, 60 gramos por mol representa el 100% de la masa. ¿Cuánto corresponde al nitrógeno? ¿Cuánto es la masa que aporta solo el nitrógeno? Esta, ¿verdad? Esta es la masa que aporta el nitrógeno. Este es del carbono, este es del oxígeno y este es del hidrógeno. Entonces, 28 gramos, ¿qué porcentaje nos dará? Regla de 3,
Y con esto estamos obteniendo un valor de 46,7% aproximadamente. Como dijeron, en la 3 la clave debe ser la A, ¿no? La A de advíncula. 4. ¿Cuál es la clave? 4. Besito. Besito. Bingo. Bingo hot. ¿Cómo es eso? Cristian, tranquilo, Cristian. Binacional. Muy bien. Vamos a ver, chicos. Tranquilos, chicos. No se me emocionen. ¿Ya? A ver. En la 4 nos hablan de una sustancia llamada teofilina. A ver, ¿qué nos dicen de la teofilina? Entonces, nos dan su composición porcentual de la teofilina. Está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, según los porcentajes que aparecen allí, ¿verdad? Además, me dan la masa molar de la teofilina. Te piden que determine la fórmula molecular, la real. Muy bien. Tú ya sabes cuál era el primer paso. Acuérdate, asumir 100 gramos de muestra, ¿verdad? Con la finalidad de que esos porcentajes se conviertan en masa. Entonces, aquí tengo la masa, según lo que muestra el cuadro, ¿no? Ese fue el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? A ver si te acuerdas. ¿Era? Correcto. Hallar el número de moles, ¿no? El número de moles. ¿Cómo hacemos eso? Dividiendo cada masa entre su masa molar según el elemento. 46,7 entre 12, 4,4 entre 1, 17,8 entre 16, disculpa, y 31,1 entre 14. ¿Cuánto nos da estos valores? A ver, primero, 46,7 entre 12 nos da un valor aproximado de 3,89. Aquí 4,4. El valor aproximado es 1,11 y aquí abajo 2,22. ¿Cuál es el tercer paso? A ver si te acuerdas. Era, como no son números enteros, se divide entre el menor, ¿verdad? Se divide entre el menor. El menor es 1,1. 3,89 entre 1,11. 4,4 entre 1,11. 1,11 entre 1,11. 2,22 entre 1,11. De aquí nos salen los siguientes resultados. Arriba 3,5. Abajo 4. Abajo 1 y aquí 2. Si tú te das cuenta, ya hemos seguido todos los pasos, pero aún hay un número decimal que está molestando. Entonces, ¿qué hago? Un paso adicional. Se multiplica por un número entero, el más pequeño, de tal manera que el decimal se elimine. En este caso lo multiplico por 2. ¿Qué nos da? 7, aquí, 8, aquí, 2 y aquí 4. Quiere decir que la fórmula empírica de este compuesto es C7H8 O2 N4. Ahora, esta es la empírica. ¿Cómo saber si también es la verdadera o la molecular? Saquemos la masa molar de la sustancia. 7 veces el peso del carbono, más 8 el del hidrógeno, más 2 veces el del oxígeno y 4 el del nitrógeno. Para no demorar mucho, pongo directamente. Oye, la masa molar de la fórmula empírica es igual a la masa molar de la fórmula molecular, 180. Por lo tanto,
La fórmula empírica tiene que ser igual a la fórmula molecular, dándonos como la clave la letra B de barco. Y así terminamos con esto, chicos. Entonces, de esa manera. Entonces, en el cuarto paso, solamente lo que hemos hecho es multiplicar a todos los números por un número entero, para que el decimal desaparezca, ¿no? Nada más. Muy bien, chicos. Pregunta número 5. ¿Qué clave marcaron en la 5? A ver, cuéntenme. ¿Cuál es su clave en la pregunta 5? La C de crema. Claro, crema corazón, crema campeón, crema lo mejor. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Nos hablan del nitrato de bario. Nos dice que se hacen reaccionar 52,2 gramos de nitrato. Acá tengo el dato. 52,2 gramos. Determine las moles de ácido. ¿Cuánto de ácido nítrico en moles voy a obtener? Para eso tú ya sabes que hay que establecer las relaciones estequiométricas, pero primero debemos balancear la ecuación. Un bario. Dos nitrógenos, acá hay uno. Entonces le colocamos el coeficiente número 2. Dos hidrógenos, 10 oxígenos, 10 oxígenos. ¿No? La ecuación ya está balanceada. Entonces, para el bario, como me están dando su dato en masa, usaré la relación en masa. Recuerda, es la masa molar multiplicado por el coeficiente. Como en este caso es 1, lo coloco directo. Para el ácido, como me piden moles, uso su relación en moles, y eso es igual al coeficiente. Y luego mi regla de 3. 261 gramos de nitrato me forman 2 moles de ácido. Esa cantidad, ¿cuánto me formará? Respuesta, 0,4 mol. O 4 por 10 a la menos 1, como dijeron ustedes. Entonces en la 5 la clave sale la C, de crema. ¿Ah? Muy bien, chicos. En la 6, ¿cuál creen que sería la solución al ejercicio número 6? ¿Cuál sería la solución al ejercicio 6? A ver, ¿qué me están poniendo aquí? ¿La B también? Bayer. Vamos a ver. La misma historia. En este caso mi ecuación ya está balanceada. Me dice, determine la masa del SO3. Me piden esto. ¿Ya? Que se necesitan para formar 490 gramos del ácido. Acá está. Yo quiero formar 490 gramos de ácido. Entonces, vamos a sacar la relación estequiométrica en masa para el SO3 y para el ácido sulfúrico. Empecemos. Masa molar del SO3 sería 32 más 3 veces 16. 3 por 16 es 48, más 32 son 80, si no me falla el cálculo. Para el ácido sulfúrico hacemos la misma historia y nos damos cuenta que va a ser 98, ¿no? Ya no voy a demorar mucho en eso. Entonces, acá es 80 gramos porque es la masa molar por el coeficiente, que es 1. Y aquí igual, ¿no? La masa molar, que es 98, por el coeficiente, que es 1. Entonces, hacemos nuestra regla de 3 ya acostumbrada y esto nos sale efectivamente, bueno, la masa nos sale 400 gramos. La clave, como bien dijeron, sería la letra B de barco, la B de Bayer, en la 6, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos la solución.
Pregunta 7. ¿Qué clave salió? 7, 7, 7. A ver. ¿Qué? Sí, Omar. Ciclero. Oh, F en el chat. ¿Cómo voy a poner ciclero? Cremita, muy bien. Cremita. Ciclero. Cuidado, mi estimado Johan. Chocas con varios acá. A ver, muchachos, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, mientras voy resolviendo este ejercicio, como es de costumbre, por favor vayan completando su encuesta docente, ¿ya? Ahí se las acabo de enviar. A ver, vamos con el problema 7. Nos hablan del peróxido. Ya nos dan una ecuación balanceada. ¿Ya? Y nos dice aquí lo siguiente. Que se va a hacer reaccionar 170, o 1,70, disculpa, 1,70 kilogramos de agua oxigenada al 80% de pureza. A ver. Imaginemos que tenemos acá un frasco donde está mis 1,70 kilogramos o, dicho de otra manera, están los 1.700 gramos de agua oxigenada. El agua oxigenada es una mezcla formada por agua sola y por el peróxido de hidrógeno, el H2O2. La pregunta es, ¿qué sustancia es la que participa en la reacción, según vemos en los reactivos? El peróxido, ¿verdad? Entonces usaré la masa que le corresponde solo al peróxido. ¿Cuánto es el 80% de esos 1.700? Si hacemos el cálculo, sería 1.360. Entonces lo que en realidad voy a usar son 1.360 gramos para mi dato. Muy bien, con esto me piden el volumen en litros de nitrógeno a condiciones normales. Muy bien. Relación estequiométrica. Como me dan en masa, uso la relación en masa para el peróxido. Su masa molar es 34 gramos por mol. Multiplicado por el coeficiente 2, 68 gramos. Para el nitrógeno me piden el volumen a condiciones normales. Como su coeficiente es 1, el volumen molar es 22,4 litros. Por 1, 22,4 litros. Hago mi regla de 3 acostumbrada y estaría obteniendo como resultado 4.480 litros. O, no, disculpen, 448 litros, ¿no? Un cero menos. Ahora sí. Y eso nos estaría dando como clave la alternativa C, en la pregunta número 7, la letra C. Entonces, recuerden, solo trabajo con la masa de la sustancia pura. Por eso le saco a los 1.700 el 80%. ¿Ya? Muy bien, chicos. Problema 8. Tú dirás, ¿cuál es la clave en la 8? Ya para finalizar. En la 8, bailecito, bebecita, brr. Ya, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Voy a copiar la ecuación aquí a un costadito. No sé por qué aparece esto acá. Ahí está mi ecuación. Uy, no llegó la hora. Ya, cerramos con este ejercicio, chicos, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar por aquí. Acá tenemos la ecuación química. ¿Ya? Nos dicen que se hacen reaccionar 370 gramos de hidróxido, dato. ¿Ya? Y dice que se producen 222 gramos de cloruro de calcio. Determina el rendimiento.
Si te están diciendo que hay ese rendimiento, significa que esta cantidad de producto que te han dado es la cantidad real. Entonces, tu trabajo es hallar la cantidad teórica. Para ello, nos aprovechamos de las relaciones estequiométricas. En ambos casos, en masa. La masa molar del hidróxido es 74. Multiplicado por el coeficiente 2, nos da 148 gramos. La masa molar del cloruro de calcio es 111. Multiplicado por 1, que es su coeficiente, 111. Hacemos nuestra respectiva regla de 3 y obtenemos la masa de la sustancia que se nos está pidiendo. ¿Listo? ¿Cuánto sería esa masa? ¿Cuánto sería? A ver, si multiplicamos 111 por 370 y lo dividimos entre 148. Debería haberse obtenido 277,5 gramos. Esto es la masa teórica. Pero se obtuvo menos, pues. Entonces, ¿cuánto será el rendimiento de nuestra reacción? Cantidad real sobre cantidad teórica y multiplicado por 100. De aquí sacamos que nuestro rendimiento será aproximadamente el 80%, ¿no? El 80%. Y esa sería la solución a nuestro ejercicio, dándonos como clave la letra B de barco. Bien, chicos, hasta aquí vamos a llegar por cuestiones de tiempo. La pregunta 9 y la 10 les voy a dar las claves en el chat y estas son las claves de los ejercicios propuestos, ¿ya? En la 9 está saliendo, a ver, en la 9, ¿cuál era? Allá. En la 9 sale la C y en la 10 está saliendo la clave la D. Así es, Omar. Bien, chicos, esas son las claves de los ejercicios propuestos. Entonces, sí que decirle a ustedes, chicos, muchas gracias por su tiempo y nos estaríamos viendo a la siguiente sesión de mediante. Cuídense. Hasta luego. No, a ustedes, chicos, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos, señor Ruiz. Gracias por los minutos extra. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Cuídense.